En este vídeo regresamos al conflicto de Ucrania. A continuación, haremos un repaso por las principales operaciones militares desde la pasada primavera a la actualidad. Dado que muchas se solapan en el tiempo, narraremos los acontecimientos recorriendo el mapa de norte a sur. Empezamos. A comienzos del pasado agosto, el ejército ucraniano lanzaba una ofensiva contra la región de Kursk. A diferencia de anteriores incursiones en suelo ruso, en esta ocasión reunieron una fuerza considerable, con varios miles de soldados apoyados por blindados, drones y artillería. En ese momento, las fuerzas rusas desplegadas en la zona consistían en unidades de infantería ligera, integradas principalmente por reclutas sin experiencia, suficientes para patrullar la frontera pero no para repeler una ofensiva de estas características. De esta forma, las fuerzas ucranianas aprovecharon su ventaja para capturar decenas de poblaciones y una amplia extensión de territorio en cuestión de unas 2 semanas. Su objetivo principal era forzar a Rusia a retirar unidades del Donbass para aliviar la presión en ese frente. No obstante, en su lugar, los rusos optaron por retirar unidades de otros frentes considerados secundarios, como el de Dnieper o Zaporilla, lo que hizo que tardasen más tiempo en reunir una fuerza de combate, pero a la larga les permitió continuar sin problemas su ofensiva en Donbass. Para principios del mes de septiembre, los atacantes se habían quedado encallados, incapaces de avanzar más. Un mes más tarde, habían perdido ya la mitad del territorio capturado, teniendo que soportar una presión constante por parte de las fuerzas rusas. En este punto, y a pesar de no haber logrado ningún objetivo estratégico, los mandos ucranianos deciden atrincherarse y continuar enviando refuerzos, lo que contribuyó de forma decisiva a degradar la situación de sus fuerzas en Donbass, permitiendo a los rusos avanzar a mayor ritmo en ese frente durante todo el otoño. 5 meses después del inicio de los enfrentamientos, el saliente de Kursk se ha convertido en una nueva trituradora de hombres y material, estando Ucrania muy cuestionada por haber mantenido a toda costa una batalla que no va a ninguna parte. Al norte de Kharkov, el ejército ruso inició desde el 10 de mayo una ofensiva con un doble objetivo: ocupar una franja de territorio que les permitiese alejar el fuego enemigo de la ciudad de Belgorod y obligar a los ucranianos a dispersar sus reservas hacia un frente que había estado inactivo. La fuerza atacante estaba compuesta principalmente por infantería, con escaso apoyo blindado, lo que impidió a los rusos capitalizar el elemento sorpresa durante los primeros días de las operaciones. La rápida respuesta ucraniana haría el resto, condenando a la ofensiva. A principios de junio, el avance ruso se había detenido completamente, quedando la ciudad de Vovchansk como el escenario de un encarnizado combate urbano, donde los rusos intentaron romper la defensa en repetidos asaltos, mientras que la aviación lanzaba sobre ella bombas de gran calibre. Meses más tarde, la ciudad prácticamente ha dejado de existir, siendo reducida a un páramo desolado. Nuestra siguiente parada nos lleva al río Oskil, donde los rusos lograron un importante avance al capturar la localidad de Krylyachivka, dividiendo en dos a las fuerzas ucranianas apostadas en esa orilla del río. A continuación, el ejército ruso lanzaba un asalto contra Kupiansk. Su vanguardia prácticamente alcanzaba el centro de la ciudad, luego de infiltrarse a través de la zona boscosa. Sin embargo, fracasarían a la hora de consolidar posiciones, lo que los obligaba a retroceder de nuevo hasta las afueras. El esfuerzo ruso se dirige ahora a Deborichna. En un movimiento inesperado, cruzaron el río por 2 puntos, logrando consolidar una pequeña cabeza de puente al sur de esa población. El tiempo dirá si esto es el inicio de algo más grande, o si simplemente se trata de una maniobra de distracción. En el resto de sectores de este frente, los rusos continuaron realizando pequeños avances, mientras que los ucranianos se iban replegando detrás del río Serebets. La posición de los defensores continúa siendo muy fuerte, obligando a los rusos a enfrascarse en costosos asaltos. Si continuamos hacia el sur, llegamos al que hasta ahora conocíamos como Frente de Bakhmut, pero que de aquí en adelante renombraremos como Frente de Kostiantinovka. Los rusos avanzan hacia esta ciudad desde el este y desde el sur, con 2 puntas de lanza que deberían terminar por converger en la misma. En la actualidad se están librando 2 importantes batallas, Chasiv Yar y Toretsk. En la primera, los ucranianos aprovecharon el estancamiento del frente para levantar un auténtico fortín, con sucesivas líneas de defensa que además se verían beneficiadas por la altura del terreno. De esta forma, los rusos tardaron semanas en abrirse paso hasta el canal, consiguiendo cruzarlo a finales del mes de julio.
A partir de ahí comenzaba una durísima batalla por dominar el centro de Chasiv Yar, que se prolonga hasta la actualidad. En Toretsk, el ejército ruso pasaba la ofensiva al inicio del verano, lanzando un asalto frontal contra las poblaciones situadas en su periferia. Los ucranianos ofrecieron una tenaz resistencia en el bastión de New York, donde una sucesión de golpes y contragolpes la mantuvo en disputa durante prácticamente 3 meses. Para finales de agosto, los asaltantes comenzaban a entrar en Toretsk, de la que en la actualidad controlan ya más del 90%. En el frente de Donetsk vamos a ver cómo los rusos han logrado un avance decisivo, alejando al fin los combates de la ciudad. Desde la pasada primavera y una vez reorganizadas sus fuerzas tras la toma de Avdiivka, el ejército ruso emprendía una ofensiva en dirección al nexo logístico de Pokrovsk. La primera acción sería la toma de Ocheretino, que ofrecía una ventaja estratégica por su altura y permitía a la avanzadilla rusa flanquear las posiciones ucranianas en el río Vovcha. Siguiendo la línea de ferrocarril, los rusos continuaron hacia el oeste, pero en vez de lanzarse a un asalto directo contra Pokrovsk, el grueso de sus fuerzas giró hacia el sur, pasando entre las principales fortificaciones enemigas. Esta decisión ponía en jaque de forma simultánea a Kurajovo, principal fortín al oeste de Donetsk. Allí los defensores veían cómo los rusos se acercaban desde varias direcciones y amenazaban con rodearlos. Para tal propósito sería también fundamental la captura de Vuhledar durante el mes de septiembre, que dejaba al descubierto el flanco sur del grupo de ejército ucraniano y daba un empujón decisivo al asalto ruso en las poblaciones a lo largo del río Sujiyali, donde hasta ese momento habían padecido serias dificultades para avanzar. La caída de Vuhledar abría la puerta a marchar sobre Velika Novosilka, donde los rusos emplearon su habitual movimiento de cerco táctico, dejando a los defensores únicamente un corredor muy estrecho por el que poder evacuar. De esta forma, las fuerzas rusas terminaron el año a punto de capturar por completo el sur del Donbass, una vez que finalicen las batallas por Kurajovo y Velika Novosilka. Por esta razón, cuesta entender el empeño del gobierno de Zelensky por mantener la batalla en la provincia de Kursk, dado que han estado privando de refuerzos a unas brigadas que llevan varios meses soportando la ofensiva principal de Rusia.